Hola jóvenes, buenas tardes. El tema de hoy es vigilancia en salud pública, vigilancia epidemiológica. Bueno, ya es materia del segundo parcial que les voy a pasar. ¿No? Del segundo parcial. Bien, no se olviden registrarse en el chat. Es para la asistencia. El chat es para la asistencia, no se olviden registrarse. El examen es mañana a las 11 de la mañana. 30 minutos son 20 preguntas, casi la mitad falso verdadero y luego de selección múltiple y pareo. Sí. No voy a dejar automáticos. A las 11 entonces, el día de mañana, el examen de todo el contenido que les he pasado para primer parcial. No sé si tienen alguna pregunta. Tengo ya notas de práctica, pero falta la asistencia. Falta la asistencia. Nos va a pasar la nota de práctica valiendo 8 hasta ahora, doctor. Mañana les voy a pasar notas de práctica. Gracias. Y solo 30 minutos para 20 preguntas. Creo que están ya más o menos la tercera parte. No se olviden registrarse en el chat. Vamos a hablar sobre vigilancia en salud pública, que es lo que se debe llamar, actualmente se llama vigilancia epidemiológica. Y es el conjunto de actividades que permite reunir información indispensable vigilancia en salud pública, ¿no? Entonces, o vigilancia epidemiológica es el temario de hoy. Es el conjunto de actividades que permite reunir información indispensable para conocer en todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad, detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteración de factores condicionantes con el fin de recomendar oportunamente sobre bases firmes las medidas indicadas eficientes que lleven al control de la enfermedad o de los problemas o eventos de salud. Tenemos la notificación obligatoria de casos en Bolivia. Hay algunas patologías que deben notificarse inmediatamente, otros semanalmente y otros mensualmente. Luego hay formularios utilizados para estos fines. También es muy importante el rol del médico en la vigilancia epidemiológica. El médico tiene que estar al tanto más que la licenciada o técnicos medios en enfermería o estadística. Y lógicamente un diagnóstico oportuno mediante la vigilancia en laboratorio. ¿No? Un diagnóstico oportuno. El médico epidemiólogo de inicio va a tener un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico parcial, un diagnóstico
vamos a decir, inicial. Pero quien va a confirmar ese diagnóstico es laboratorio. Y laboratorio nos dirá si fue o no fue. Eso es lo más importante aquí en la ciudad. Todo diagnóstico debe ser por laboratorio. No caigamos como el año pasado en la pandemia. Alguien dijo, del CEDES dijeron que había más de 1000 casos de dengue, ¿no? Juntamente a los casos de coronavirus. Hasta que vinieron los de La Paz, ¿no? Especialistas y dijeron, ¿cuántos están confirmados por laboratorio? De esos 1000, ninguno, ¿no? Solo diagnosticaron por la sintomatología. O sea, no mandaron el suero a Cenetrop en Santa Cruz o Inlasa en La Paz para que puedan hacer el diagnóstico. Porque acá en Cochabamba no se hace el diagnóstico del dengue. Hay que enviar a otro departamento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Podemos sospechar de dengue puesto que el Aedes aegypti, el vector, el mosquito, está presente acá, ¿no? Pero decir que tiene dengue previo laboratorio. Bien, la vigilancia epidemiológica, ¿cuál es su concepto? Es la observación y el análisis rutinario tanto de la ocurrencia y distribución de enfermedades. También se lo considera como, en resumen, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de vigilancia epidemiológica? La información para la acción, ¿no? El concepto más corto y bien simple, la información para la acción. Y la vigilancia epidemiológica tiene actividades básicas que comprende varios aspectos, entre ellas uno sería la recolección de datos. Para esto debe ser precedida por una cuidadosa selección de las enfermedades o condiciones, ¿no? Condiciones que serán objeto de vigilancia epidemiológica, de los datos a recolectar y del mecanismo de recolección y su frecuencia. Una vez definidos los datos necesarios, los pasos a seguir son: A. Identificar las personas o servicios. Eso sería entre médicos, auxiliares, hospitales, registro civil, líderes comunitarios, ¿no? Líderes comunitarios. Eso es muy importante. Luego, establecer instrumentos adecuados para la transmisión de los datos entre los notificantes y el servicio de salud, ya sea mediante formularios, visitas a los servicios, teléfono, etc. Y la frecuencia con que deben ser notificados. C. Organizar registros simples de datos en el servicio de salud, o sea, mediante tarjetas, libros, ficheros. Luego estamos en actividades básicas de la vigilancia epidemiológica. Segundo lugar, tuviéramos el análisis e interpretación. La consolidación y presentación es el agolpamiento y ordenamiento de los datos recolectados en cuadros, figuras o mapas que pueden facilitar su análisis e interpretación. El propósito sería establecer tendencias de la enfermedad
a fin de detectar los incrementos, descensos o cambios que puedan ocurrir en su comportamiento. B sería identificar los factores asociados con el posible incremento o descenso de casos o de funciones e identificar los grupos sujetos a mayor riesgo. C sería identificar las áreas en que puedan aplicar las medidas de control. Entonces tenemos dentro del análisis e interpretación estos aspectos que hay que tomarlos en cuenta. 3. O sea, otra actividad básica de la vigilancia epidemiológica. La ejecución de acciones de prevención o control. Se iniciará tan pronto como será posible la aplicación de las medidas de prevención o control más adecuadas. Que tendrían que ser más oportunas y eficaces. Vamos a pasar al cuarto punto de las actividades básicas de la vigilancia epidemiológica, que sería la diseminación de la información. Esta diseminación deberá ser periódica para que resulte el análisis e interpretación base para toma de medidas de control o toma de decisiones posteriores también, ¿no? Hay esa situación. Pero siempre con participación de la comunidad para tener una imagen más amplia e integral del problema objeto de control. A nivel local deberá efectuarse de la siguiente manera: reuniones de trabajo, por radio, por periódico, contactos personales, etcétera, con mayor eficacia si el informe es publicado y distribuido a los interesados. Bien, pasamos a elementos de la vigilancia epidemiológica. Las anteriores 4 fueron actividades básicas, ¿no?, de la vigilancia epidemiológica. Ya dijimos la recolección de datos, análisis e interpretación. Luego tenemos la ejecución de acciones de prevención o control. Y por último, la diseminación de la información. Bien, entre los elementos de la vigilancia tuviéramos casos y muertes. ¿Qué son los casos y muertes? Son los datos obtenidos del estudio de los casos y las muertes debidas a determinadas enfermedades. Otro, resultados de laboratorio, que son los datos obtenidos por las actividades de rutina de los laboratorios. Estamos en el B. El C sería medidas de prevención y control. Un momentito, voy a pedir permiso, voy a hacerme agüita.
Bien, continuando, elementos de la vigilancia epidemiológica, ¿no? La información usada para la vigilancia epidemiológica se compone básicamente de los siguientes elementos. 1, casos y muertes. Son los datos obtenidos del estudio de los casos y las muertes debidas a determinadas enfermedades. Resultados de laboratorio es otro aspecto muy importante también que nos va a llevar a diagnósticos definitivos. Es muy importante. Otro, medidas de prevención y control, que son los datos obtenidos en general de los programas, ¿no? Los programas, como van haciendo seguimiento, de alguna manera nos van a dar información. Otro aspecto de elemento de la... Tenemos el medio ambiente. El medio ambiente, que son los datos obtenidos sobre condiciones ambientales, la cobertura y calidad de los servicios de agua, cobertura de población con servicios de eliminación de excretas y basuras, niveles de contaminación aérea, acústica y visual. Todo eso como medio ambiente, ¿no? Que afecta en la persona para que pueda tener patología. Otro aspecto, otro elemento serían los vectores, que son los datos sobre los tipos de vectores existentes en el área, su distribución geográfica, sus hábitos y su nivel de resistencia o susceptibilidad a los insecticidas. Tenemos vectores acá en la ciudad. El último que se ha instalado es el vector del dengue, ¿no? El Aedes aegypti, ya lo tenemos en área urbana, ¿no? Ya por Vinto se ha encontrado el Aedes y lógicamente, como todo es valle, va a existir con nosotros el Aedes, que es transmisor del dengue. Otro elemento, reservorios. Son los datos sobre la existencia y tipo de portadores humanos y sobre tipos y distribución de reservorios animales. Población. Son los datos sobre el tamaño de la población, su composición por edad, por sexo y otras variables. Su distribución. Su distribución geográfica se da por movimientos migratorios, la susceptibilidad y resistencia a determinadas enfermedades, ¿no? Sería esa la situación que caracteriza a la población para que puedan o no puedan enfermar. Un ejemplo con el COVID, ya saben, de inicio mayores de 60 años, tercera edad, estaban enfermando y estaban muriendo. Menos los niños, menos los jóvenes. Pero con la nueva cepa están cayendo ya los niños y los jóvenes también. No, es otra cepa que ha llegado de África, de Inglaterra. No, ha llegado y lógicamente ha tenido que infectar, ¿no? Ha tenido que infectar para que haya. Otro aspecto de la vigilancia serían los mecanismos de la obtención de datos. La notificación, los registros, los rumores, la investigación epidemiológica y las encuestas. Vayamos desglosando uno por uno. Primero, la notificación.
que es el procedimiento a través a través del cual el personal de salud informa rutinariamente a los encargados de los programas sobre los casos y otros eventos. Entonces, la notificación, los registros, los rumores, la investigación epidemiológica y las encuestas, que son procedimientos en general ¿no? A través de los cuales se obtiene información sobre las características de las poblaciones. Eso como mecanismos, ¿no? Bien, este ya es tema de la próxima clase. Hasta ahí sería el tema de hoy. Tenemos todavía casi 10 minutos. Entonces vamos a estar exponiendo. Doctor, ¿Sí? un favor, ¿ha podido revisar el último trabajo? Yo le envié rezagado. No, si no está en Moodle, tiene 0. Lo que está en Moodle hemos revisado. Ya están las notas, ya tengo las notas. Me falta solo aumentar asistencia 2%, 2 ponderados, ¿no? Eso me falta. He ampliado inclusive la fecha de entrega, pero ni aún así no me entrega. ¿Cómo es tu nombre? Isaac Reinaga, doctor. Reinaga. Reinaga Pérez. A ver, vamos a... Ahorita te aviso ahorita la nota. Reinaga. Ah, no eres vos el que subió otra cosa. Eres vos, ¿no? Sí, doctor, me equivoqué. O sea, Ya. sí mandé a tiempo, pero me equivoqué de documento. No, lo que has subido errado, está bien, me has notificado y he revisado en WhatsApp. Tienes 88. Ah, ya, doctor, gracias. Tienes 80, 100, 88, promedio 7. Falta, no sé cómo estará tu asistencia. Te puede aumentar 2 ponderado o 1 ponderado o tal vez nada. Depende si has asistido o no has asistido, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Aprovecharé más bien, voy a dictarle sus notas. Ali Batallanos Eric Pedro, 5. Sobre 8 es, ¿no? Falta ahí la asistencia. Almanza Tatiana, 7. Aramayo Eduardo, 8. Franklin Arnés, 8. Falta ahí la asistencia, ¿no? La asistencia. Bernardo Herbas Berta, 5. Yerko Ibar Capia, 5. Lelia Carvalho, 8. Alejandro Choque, 8. Ariel Coila, 5. Adine de Araujo, 7. Díaz Katia, 7. Gamboa Elba Miriam, 5. Elisa Godoy, 7. González Ailen, 8. Isabel Illanes, 6. Pablo Jiménez, 6. Antonio Jiménez, 2. Andrea Ledesma, 8. Renato Lima, 0. Pablo Joel Mamani, 6. Iván Mamani, 5. Felipe Meneses, 0. Guadalupe Morejón, 5. Luis Daniel Pessoa, 7. Virginia Quiroga, 5. Naomi Ramos, 6.
Jocelyn Shirley Rengifo, 6. Zeinaga Misael, 7. Patricia Rodríguez, 6. Alejandra Rojas Beltrán, 96. Bueno, 8. Helen Rojas, 7. Daniel Saavedra, 2. Lima Tai Santos, 8. Jairo Sarabia, 0. Perdón, Jairo Sarabia, 7. Jimena Sevillano, 0. Scarlett Solís, 8. Zeneta Boada, 7. Pablo Torrico, 7. Y Vieira Mateus, 2. Esas serían las notas sobre 8. Faltaría la asistencia. Otros tendrán 2 más 2 o más 1 o más 0, ¿no? Faltaría, tengo que revisar el chat de asistencias. Hay esa situación. Bien, tenemos todavía tiempo. Podemos adelantar las exposiciones o alguien tiene alguna pregunta sobre sus notas de práctica. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No se está calificando el pretest, ¿no? Lo que hicieron, el pretest no entra acá. Solo se está calificando terminología epidemiológica, las pirámides y la incidencia y prevalencia. Doctor, y se presentan los 3. ¿Nombre? Rodríguez López, Ana Patricia. Rodríguez, Ana Patricia. Tiene 100, tiene 80 y tiene 42 en ese orden. Terminología, pirámide, incidencia, prevalencia. Promedio 6. Faltaría la asistencia. Si no ha faltado ni uno, tendría 8 sobre 10, ¿no? El examen va a ser sobre 25 a las 11 de la mañana, mañana viernes. ¿Qué hora, doctor, va a hacer el examen? Sí, doctor. Nombre. ¿A qué hora dijo que iba a hacer el examen? Disculpe. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Epidemio. Gracias. Gracias, doctor. Son 30 minutos, 20 preguntas. ¿Ya? Hay falso verdadero, selección múltiple y pareo. ¿No hay más preguntas sobre el Solo examen? 30 minutos. Sí, Solo 30 minutos. 30 minutos, sí. Poco, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar sobre sus notas para avisarle cómo se ha promediado o avanzamos? Avanzamos. Vamos entonces al primer tema, VIH. Joel Pablo Mamani, está, ¿no? Joel Pablo Mamani, Sí. vamos a estar comenzando. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. VIH. Adelante, tienes 10 minutos. Adelante, Joel. Perdón, doctor. Gracias. Buenas tardes. Voy a exponer VIH. La definición. El virus de la inmunodeficiencia humana es un lentivirus, un género de la familia retrovirus que causa la infección por VIH. Se trata de un virus que, en promedio, en 10 años en países desarrollados o en 5 años en países con deficiencia de salud pública, provoca el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entre paréntesis, SIDA. Una enfermedad que progresa hacia el fallo del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potenciales mortales cuando los niveles de linfocitos TCD4 están por debajo de 2000 por mililitro. ¿Puede cambiar, doctor, por favor?
¿Puede bajar, doctor? Gracias. La infección por VIH ocurre únicamente a través de los siguientes fluidos de las personas infectadas: sangre, semen, flujo vaginal, líquido preseminal y leche de lactancia, dentro de estos fluidos corporales. Cuando el número de las células TCD4 disminuye por debajo de un nivel crítico, se pierde la inmunidad celular y el organismo se vuelve progresivamente más susceptible a las infecciones oportunistas. Siguiente, doctor. Historia. Como otros agentes causantes de las enfermedades infecciosas emergentes del VIH, pasó a los seres humanos por zoonosis, es decir, por transmisión desde otras especies. La emergencia del SIDA y la identificación del VIH estimularon investigaciones que han permitido determinar que las variantes del VIH forman parte de un amplio grupo de lentivirus. El VIH es sumamente parecido a un virus que ataca a los primates. Se trata del virus de inmunodeficiencia en simios, que es SIP, de que se desconoce diversas cepas que se transmiten por vía sexual. Siguiente, doctor. Descubrimiento. Desde 1981 se detectaron casos sorprendentes de infección por Pneumocystis jirovecii, entonces designado Pneumocystis carini, un hongo emparentado con las formas originales de los acomicetes, conocidos por infectar a pacientes severamente inmunodeprimidos. Inicialmente se observó un grupo de casos semejantes en los que estaban implicados varones homosexuales y donde se aparecían a la vez infecciones por citomegalovirus y candidiasis. Se pensó primero que era la causa debida a estar ligada a prácticas comunes entre la población homosexual masculina. En 1983 se investigó y se identificó el VIH, y en 1985 se desarrolló la técnica de ELISA que permite conocer el alcance del virus. Y en 1987 se secuenció el genoma del VIH2 y se confirmó que el VIH2 era una zoonosis originada del VIS que se diverge del VIH en un 50% de su genoma. Siguiente, doctor, por favor. La epidemiología. El VIH se ha convertido en una epidemia de dimensiones mundiales. El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida. Mundialmente, el modo más común de propagación del VIH sigue siendo la transmisión heterosexual. Bolivia predomina un 1 a 5% de su población. Se presenta en departamentos como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Por cada 10 mujeres con VIH existen 18 hombres con la misma condición. 6 de cada 10 personas infectadas tienen alrededor de 15 y 34 años. Siguiente, por favor. Adelante. El VIH en adultos mayores. Históricamente se ha considerado el VIH como una enfermedad de adultos jóvenes. Ahora se estima que aproximadamente el 25% de los pacientes infectados con VIH tienen 50 años de edad o más. Al principio de la epidemia del VIH, una proporción pequeña pero significativa de los adultos mayores fueron infectados con el VIH a través de la transfusión sanguínea. Después de esta tendencia cambió, los hombres mayores eran infectados a través de las relaciones heterosexuales y en menor grado homosexuales o a través del uso de drogas intravenosas. Siguiente, doctor. Gracias. En el ciclo de replicación se da por fijación, por penetración, la transcripción inversa del ARN vírico para formar ADNC, integración del genoma vírico en el genoma de las células del huésped, la transcripción del ADN vírico por mecanismos normales de la célula. Siguiente, doctor. Las fases. La fase aguda es la fase de la infección aguda por VIH, inicia en el momento de la infección. El virus se propaga en un plazo de días. El VIH infecta no solo las células expuestas inicialmente, por ejemplo, las células de la mucosa vaginal o rectal en casos de una infección por vía sexual. Un porcentaje no presenta síntomas de la infección en su fase aguda, es decir, son pacientes asintomáticos. Sin embargo, se calcula que entre el 50 o hasta el 80% de los casos de infección con VIH presentan manifestaciones clínicas.
El cuadro de la infección aguda es fiebre, malestar musculares, inflamación de los ganglios, sudoración nocturna, diarrea, náuseas y vómitos. Siguiente, por favor. Gracias. La fase crónica de la infección por VIH suele llamarse latencia clínica, porque el portador es asintomático, es decir, no presenta síntomas que puedan asociarse con la infección. Esto no quiere decir que el virus se encuentre inactivo, por el contrario, durante la fase crónica el VIH se multiplica insensatamente. Se calcula que es un sujeto infectado, diariamente se producen entre 1.000 y 10.000 millones de nuevas partículas virales y son destruidos alrededor de 100 millones de linfocitos T CD4. La vía de transmisión del virus es sexual, relación sexual sin protección, sanguínea por sangre y perinatal de madre a hijo. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Aparte de las pruebas conocidas como pruebas de anticuerpos ELISA, existen otros tipos de pruebas. Las pruebas de combinación que permite detectar anticuerpos y antígenos del VIH en la sangre. Estas pruebas permiten detectar la infección por VIH antes que una prueba de anticuerpos contra el mismo. Tardan en ser detectables de 2 a 6 semanas. También la prueba de ácido nucleico examina las presencias del VIH en sangre y permiten detectar el VIH entre 7 y 28 días después de contagiarse. Siguiente, por favor. Fármacos contra el VIH. Inhibidores de la unión o fusión, inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de los nucleósidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa y el TARGA, terapia antirretroviral de gran actividad. Siguiente, por favor. La profilaxis. La profilaxis post-exposición es el tratamiento antirretroviral a corto plazo para reducir la probabilidad de infección por el VIH después de haber sufrido una exposición potencial, ya sea ocupacionalmente o por otros motivos. Debe proporcionarse como parte de las precauciones universales a la hora de reducir la exposición a fuentes de infección y siempre deberán ser valoradas por un médico adecuadamente formado en un servicio de urgencias. En condiciones ideales, la profilaxis, tomar la medicación antirretroviral, debería iniciarse a la primera o segunda hora después de la presunta exposición al VIH, pero nunca después de 78 horas. Los datos indican que cuando antes se inicie el tratamiento, mayor es la probabilidad de éxito. Eso es todo, doctor. Gracias por su atención. Está bien, VIH es ampliamente, ya saben, ¿no? Tenemos el VIH-2 ahora, que está circulando, pero es menos letal que el 1, ¿no? Y el 1 está mutando, sé que tiene 8 subtipos ya. Cada vez que lo molestan va mutando y, bueno, hay que hacer otro estudio sobre la mutación, ¿no? Bien, pasamos, creo que el tiempo ya se nos acaba. Que se nos acabe, entramos a la otra sesión, tenemos todavía exposiciones. ¿Alguna pregunta tal vez con VIH o alguna anécdota? La edad que ha indicado más de 50 años, eso ya no es real, ¿no? Ahora tenemos en Cochabamba por lo menos de 15 a 25 años. Grupo etario que tiene mayor casos de VIH. 15 a 25 años, vean, ¿no? La juventud activamente sexual. No se están cuidando, hay el condón, pero no lo usan, ¿no? No lo usan. Y tratamiento hasta ahora no hay, por eso sigue siendo una pandemia también, pero ya te sabemos el control. Y las relaciones anales, bucales, ¿no? Vaginales son las que van a infectar a la persona si es que tiene, ¿no? Entonces, a veces esas personas deberían de cuidarse, pero no. Cuanto más se infectan, ellos más felices creo que son, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado del mejor amigo, de la mejor amiga, ¿no? A veces en un simple contacto, digamos, puede infectar